Bueno, entonces este archivo lo vamos a cerrar. Vamos a crear otro que se llame repaso -2, ¿sí? Sobre este vamos a trabajar y vamos a crear otro más que sea, que se llame mi módulo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? Este. Bueno, tenemos entonces, vamos a trabajar con estos dos archivos, repaso 2 y mi módulo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Vamos a empezar a desarrollar cosas en este archivo y las vamos a utilizar desde este, ¿sí? Y vamos a poder realizar llamados a funciones, utilizar variables y todo del otro archivo, pero sin necesidad de ver todo el código, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos esto, a ver, tenemos esto, en realidad lo que estamos haciendo es llamar a un método que ya está predefinido dentro del intérprete de JavaScript, ¿no? Es como el print, pero no deja de ser un método, una función. Bien, entonces si yo, por ejemplo, en el Visual Studio Code toco control y toco acá, bueno, esto me muestra dónde está definida la función log, ¿sí? en el intérprete de JavaScript, y bueno, acá está toda la función, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Dónde está acá? Console, log. Bueno, esto es una ayuda nada más. A ver si está acá, log. Bueno, no importa. Es una función, ¿sí? Está en una parte del código, pero no la vemos nosotros, ¿sí? Simplemente la llamamos, le ponemos algo y después ejecutamos sin saber que hay acá atrás, pero aunque a pesar de que no lo veamos, créame que hay todo un código atrás de eso. Entonces si nosotros ponemos si ponemos esto, vamos a ver que se imprime en la pantalla este hola, ¿sí? Sin embargo, no vemos el código atrás de esto que hace que esto sea posible. ¿Me explico? Entonces, bueno, vamos a hacer algo parecido, pero con nuestras propias funciones, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero definir acá una función, por ejemplo, suma, que le paso dos valores, y yo la quiero utilizar desde este archivo, ¿sí? Bueno, vamos a definir acá la función suma, ¿sí? Esta es la función suma básicamente, ¿no? Suma estas dos cosas y la devuelve. Bien sencillo. Ahora, fíjense lo que pasa. Yo tengo este archivo acá, mi módulo está en esta carpeta, repaso 2 también está en esta carpeta. Sin embargo, si yo quiero llamar a esta función, ¿no? Yo quiero hacer suma y le paso dos valores, ¿sí? Esto lo guardo en una variable, supongamos, ¿no? Y acá hacemos resultado. Ven que explota, se me rompe, me va a decir algo como que no existe la función, ¿ven? Suma no está definido, ¿sí? Entonces, claro, lógicamente este archivo que está acá, en ningún lugar existe la variable suma, ¿sí? Pero sí está definida acá. Entonces, ¿cómo hacemos para ver esta función desde un archivo? Bueno, en este archivo de acá, donde yo tengo las funciones, puedo poner la palabra export, ¿bien? O sea, exportar, es decir, hacer algo visible.
bien, y puedo poner suma, y todo esto lo pongo entre dos llaves, bien. Los espacios no hace falta, es simplemente para que esté más legible, ¿sí? Se pone export, se abren llaves y se pone el nombre de lo que yo quiero que salga de este archivo, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora tenemos este código acá, ¿no?, que lo que hace es llamar a la función suma, miren lo que pasa, va a fallar de nuevo. Otra vez me dice, no está definido. ¿Por qué? Bueno, porque si acá lo exportamos, acá lo tenemos que importar justamente. Entonces se pone así, import suma from, y acá ponemos el nombre del archivo donde está nuestra función suma, ¿sí? En este caso mi módulo.js, bien. Entonces, ¿qué va a hacer este archivo? Lo primero que va a hacer es importar la función llamada suma de este archivo, ¿sí? Y después, cuando yo llame a suma, ya sé a dónde voy a encontrar esa función, ¿bien? Así de sencillo. Fíjense entonces lo que pasa ahora. No puede usar fuera de módulo, a ver, from, por suma, a ver ahí. Entonces, seguimos. El error que nos tiró es porque en nuestro proyecto de Node, en el package.json, ¿se acuerdan de la misma manera que al principio agregábamos esto acá? Lo de dev para usar el Nodemon. Bueno, acá vamos a poner el siguiente comando, ¿sí? El siguiente comando no, el siguiente atributo, ¿no? Vamos a crear un atributo acá, entre comillas se va a llamar type, y el valor asignado va a ser este module, ¿sí? Este va a ser siempre igual, o sea que anótenselo, guárdenselo, que igual que este se usa siempre igual, o nosotros lo vamos a usar siempre igual. Bien. Entonces, una vez modificado esto, el resto es tal cual lo veníamos haciendo, ¿sí? Si nosotros ejecutamos el archivo, ahora, si ejecutamos este de acá, fíjense que nos devuelve el resultado. Bien, vamos a poner acá para que sea más visual. El resultado es, ahí va, el resultado es 10, ¿sí? De 5 más 5, 10. Bueno, supongamos que tenemos otra función acá que sea resta, y esto hace la resta de dos números. ¿Cómo hacemos para, si ya exportamos uno, cómo hacemos para exportar otro? Bueno, simplemente ponemos una coma y ponemos al lado la otra función o variable o lo que sea que queramos nosotros exportar. Bien, así sucesivamente. Esto se puede hacer indefinidas veces. Si tenemos la función producto, bien, se puede hacer igual. Bien, vamos a hacer la prueba nada más, así. Resta, vamos a hacer 9 menos 5 y producto 2 por 5. Voy a fallar ahora. Porque pues importa arriba. Claro, me faltó importar estas dos funciones. O sea, por más de que acá las exportemos y de acá no las importamos, fíjense lo que pasa. Explota de nuevo. Bien, entonces vamos a poner acá resta y producto, ¿sí? Y ahora va a andar normalmente. Bien, excelente. Bueno, vamos a dejar acá una única función, así no hacemos más largo. Vamos a dejarlo porque si no después andar borrando eso se van a terminar confundiendo.
Bueno, exportamos acá tres cosas, ¿sí? Que son funciones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, exportar una variable que se crea acá dentro? Una variable global, vamos a poner. Bien, tenemos esta variable. Pongamos que el valor es, digamos, es un string que se va a llamar, que va a tener como valor variable del archivo mi módulo.js. Bien, tenemos una variable, ¿sí? Que la llamamos variable global. Vamos a ponerle mi, así sabemos que no es ninguna palabra clave ni nada, es un nombre que elijo yo, ¿sí? Mi variable global. Le ponemos un valor que va a ser un string con todos estos caracteres adentro, ¿sí? Variable del archivo mi módulo.js. Bien, entonces de la misma manera que acá exportamos funciones, yo puedo exportar una variable, ¿sí? Ahí va. Entonces si yo acá importo mi variable global, ¿sí? Y yo acá abajo pongo variable importada y acá pongo que me imprima el valor de esa variable importada que se llama mi variable global. Vamos a ver qué pasa. Bueno, variable importada, ven, variable del archivo mi módulo.js, o sea, tomó este valor de acá, lo podemos usar en otro archivo, ¿sí? Esto, por ejemplo, se puede usar, supongamos que tenemos un archivo de configuración, qué sé yo, algo que tenga datos no sé, que no queramos ver directamente acá. Bueno, podemos exportar un dato y usarlo acá. Bien, bueno, así se exportan datos que pueden ser funciones, variables. Esto es una variable, también vamos a hacer esto, miren. Vamos a crear otra variable que se llama otra guión bajo variable, y esta va a ser un objeto, ¿sí? Y vamos a poner nombre Bruno, edad, ¿sí? Un objeto. Esperen que se unió alguien, me parece. Ah, no. Un objeto, bueno, de la misma manera vamos a exportarlo acá, ¿sí? Acá se pueden poner todas las cosas que nosotros queramos, ¿sí? Todo esto se exporta y lo vamos a poder ver desde afuera de este archivo. Entonces, acá también vamos a poner, vamos a separar todo esto con Enter, así queda más prolijo. Bien, vamos a importar esa variable también. Y vamos a poner acá la otra variable importada. Y acá, bueno, se va entendiendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá. Excelente, la otra variable importada, bueno, y acá nos muestra el objeto. Bien, naturalmente vamos a poder acceder a las propiedades del objeto. ¿Se acuerdan con qué operador accedemos a lo que está dentro de los nombres de los atributos? Con el punto. Exacto, vamos a usar el punto. Bueno, ahí ya nos sale, ¿no? Edad y nombre, vamos a poner el nombre. Si ejecutamos de nuevo, accedemos perfectamente, ¿sí? Entonces, esa es la manera que tenemos, una de las maneras que tenemos para exportar cosas de un archivo y visualizarlas en otro, ¿sí? Cuando una función, bueno, empieza a agrandarse en complejidad, empieza a tener muchas líneas y qué sé yo, bueno, es mucho más cómodo tenerlas por separado para no tener un archivo gigante. Es un poco la idea también que teníamos
a la hora de separar las cosas de los datos del servidor. Bien. Bueno, entonces así exportamos. Supongamos ahora que nosotros por algún motivo le queremos poner dentro de nuestro archivo del cual importamos, ¿sí? Vamos a dejar esto un poquito de lado, ¿sí? Lo voy a poner así más ordenado. Bien. ¿Qué pasa si yo por algún motivo quisiera que esta función, yo dentro del archivo la quisiera ver con otro nombre? Bueno, se pone de esta manera. O sea, tal cual las importábamos normalmente, con su nombre original, acá le vamos a poner al lado del nombre, ¿sí? Vamos a poner as, y acá le vamos a poner el nombre que nosotros queremos visualizar. Vamos a ponerle, yo la quiero llamar función suma, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo ahora le estoy diciendo que dentro de este archivo, a la función suma la voy a también utilizar con este nombre. Bien. Entonces fíjense lo que pasa cuando yo corro el archivo nuevamente. Me dice que suma no está definido. ¿Pero por qué si yo la estoy importando? Bueno, sí, pero la estoy renombrando, le estoy cambiando el nombre, con lo cual voy a tener que respetar esa regla que yo acabo de crear. Entonces acá, en vez de llamar a suma, bien, voy a llamar a el nombre que yo le sobrescribí a suma. ¿Está bien? Es simplemente el nombre, se puede usar para una cuestión de orden, ¿sí? Entonces ahí le cambiamos el nombre, vamos a ver qué pasa. Excelente, sigue funcionando como lo hacía anteriormente. Bien, lo mismo con todas, ¿no? Se le pueden poner apodos, por así decirlo, a todas las cosas que nosotros importamos. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, a criterio de cada desarrollador. Se pueden usar también y está perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, supongamos que nosotros dentro de este archivo, ¿no? de nuestras funciones, queremos hacerlo también más organizado todavía. Por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo que tiene operaciones matemáticas, bien, y queremos agregar, supongamos que va a tener otra, le vamos a poner más funciones, ¿no? Esto va creciendo y me voy a crear una función que lo que hace es no sé, pasar toda una string a mayúscula, supongamos, ¿no? Bien, pasar a mayúscula. Esto va a recibir un texto y va a devolver el mismo string, pero convertido a... ¿Se acuerdan de esta función que la habíamos usado hace un par de meses? Lo que hacía esto era el texto que yo le pase lo va a convertir a mayúsculas. Bien, también voy a hacer una función igual. Acá voy a poner una barra separadora, ahora van a ver por qué. Una misma función que me lo pase a minúscula. Bien. Y acá naturalmente que lo pase a lowercase, a minúsculas. Bien. Entonces, supongamos que yo quiero de alguna manera organizar mejor el código, ¿sí? Obviamente puedo, si yo quiero exportar esto, lo puedo hacer, ¿no? Pongo acá, pasar a minúscula, exporto todo. Acá también lo puedo importar, pasar a mayúscula, pasar a minúscula.
Vamos a probarlas también, vamos a... El texto convertido es... Y acá cómo hacemos, a ver para... La variable, o sea, un texto. O sea, le pasa un texto directamente, o puede ser una variable en ese mismo archivo que sea mi texto es igual a tal cosa. Claro. ¿Me expliqué bien? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras para practicar, ¿no? Le voy a poner... no le voy a poner mi texto para no confundirnos, ¿sí? Pero Sí. puedo poner... Texto a convertir, claro. ¿Cómo? Texto a convertir o algo Sí. así que sea como más. Pero bueno. Sí. Este va a ser el texto que yo quiero convertir. Y voy a poner otra variable que se llame texto convertido, ¿sí? Entonces, para llamar a esta función, que yo la estoy importando acá, con el mismo nombre que tiene en este archivo, ¿qué texto quiero convertir? Convertir, bueno, hola, ¿qué tal? Bien. Y ahora, para llamar a esta función, ponemos el nombre de la misma, ¿sí? Entre paréntesis le vamos a pasar los valores que está esperando esta función, ¿sí? Pasar a mayús, si vemos acá, espera una sola variable. Entonces le puedo poner esto. Bien, o sea, la variable texto a convertir viene acá, se le manda a la función, entra acá y el texto convertido lo va a devolver, ¿sí? Entonces, cuando se termine de ejecutar la función, acá donde estaba esto, bueno, se va a reemplazar por el valor que me devuelva de acá, ¿sí? O sea, el texto pasado a mayúscula. Entonces, ese valor del texto convertido a mayúscula se va a guardar acá, texto convertido. Con lo cual yo puedo agarrar y el texto convertido mostrarlo en pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Perfecto, vemos acá. El texto convertido es hola, ¿qué tal? Todo en mayúscula, ¿bien? Una forma más simple también hubiera sido, en vez de usar una variable acá, se pueden mejorar dos cosas. En vez de el resultado de la función, ¿sí? Guardarlo en una variable y después esa variable ponerla acá, directamente se puede poner esto. ¿Bien? ¿Se entiende la lógica? O sea, en vez de el resultado de esto guardarlo y eso después leerlo acá, directamente podemos hacer que la función se ejecute acá adentro. Bien, entonces el valor de la función el resultado de la función se va a reemplazar acá adentro, con lo cual lo va a mostrar acá en la pantalla. Ven que dice hola, ¿qué tal? Es lo mismo. Vamos a ver que funcione. Perfecto, funciona igual. Bien, o sea, acá llamamos a una función y el resultado automáticamente se guarda acá, desde donde nosotros llamamos a esa función. Entonces se va a poner acá en el console.log. Ustedes lo pueden hacer como quieran, o sea, si prefieren hacerlo de la otra manera, funciona y también está bien, ¿sí? Pero bueno, después cuando uno va avanzando más, ya se saltea ese paso, porque si simplemente quiere ver cómo anda la función, bueno, lo pone así, pero como a ustedes les parezca más cómodo. Y la otra cosa que se puede mejorar es, en vez de guardar este texto en esta variable y después esa variable pasarla acá, ¿sí? Lo que se puede hacer es lo mismo, digamos, directamente esto lo metemos acá, ¿bien? Y esto lo borramos. A la función
pasar a mayúscula le pasamos el texto directamente nosotros, sin pasarlo por una variable previamente. Entonces todo este texto se va a mandar acá, se va a convertir a mayúscula. Con el return hacemos que el resultado se guarde acá, en donde habíamos llamado a la función, y eso, como está al lado del igual, va a hacer que el resultado se guarde acá en la variable esta que tenemos acá, texto convertido, la cual después mostramos en el console.log y vamos a ver cómo funciona exactamente igual. ¿Ven? Son diferentes formas de hacerlo. Ya les digo, si les es más fácil hacerlo así paso a paso, por mí no hay problema. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Se puede guardar en una variable una indicación de SQL? Por ejemplo, un mostrar usuarios, guardar un select alpha usuarios. Sí. Con el connector y todo dentro de la función, obviamente. ¿Vos te referís al... O importar el connector. ¿Vos te referís al texto para hacer la query o el resultado? No, el texto. Y el resultado se puede guardar con... Claro, no. El proceso sería como sería la función. Y después si yo quiero guardar el resultado, tengo que hacer un return de la función, ¿no? Y guardar eso. Claro, O sea, mirá. si quiero el resultado, tengo que guardar el return. Si quiero guardar solamente la función, sin el return. Mirá, acá teníamos, por ejemplo, una de las funciones, ¿sí? Lo que hacíamos acá era, esto es una query, ¿no? La guardamos adentro de una variable. Bien. También puede ser la query, puede ser select, puede ser lo que nosotros queramos. Esto es un texto, ¿eh? Es tal cual ustedes lo escribirían en el Heidi, por ejemplo. Perfecto. Y si yo quiero que la variable mi query me traiga el resultado de eso, tengo que mandar un return y, digamos, un nombre completo, contraseña y email completo. Claro, o sea, acá nos falta algo que es lo que ejecuta la query en la base de datos. Después de hacer esto, vamos a poner una cosa que le diga a la base de datos, che, este texto, esta query que yo escribí acá, ejecutámela y el resultado mostrámelo en una variable, por ejemplo. A ver, no. Claro, guardar el resultado en una variable. Claro. Puede ser ahí que se use el fetch all o el fetch one. Puede ser, no me acuerdo cuál era que usábamos. Pero era algo como... Poníamos... Como que me traiga un campo, o sea, una tupla, o que me traiga todas las tuplas, digamos. La tupla sería el ID, nombre, apellido, email, contraseña, claro. línea, por así decirlo. Sí, sí. O sea, por defecto te va a devolver una lista con absolutamente todos los resultados de la query. Si vos querés filtrar alguno en particular, la idea sería que lo hagas mediante la propia query, con algún where o algo así, o algún limit. Si querés obtener un solo valor, le puedes poner un límite a la cantidad de registros. Obviamente, fijarte que eso no te borre información útil, ¿no? O sea, no que no te la borre la base de datos, no te la va a borrar, pero que ese límite no te esté no permitiendo obtener otros datos, ¿no? Y la última cosita que le quería decir, sí. Y lo dejo tranquilo, es que usted puede proponer hacer un trabajo como el que hicimos desde cero, quizás un poco más simple, pero con algunas consignas que usted, bueno, quizás tenga el criterio de decirnos, bueno, por acá capaz que, quizás no tan completo porque digamos era como bastante extenso el trabajo, pero algo un poquito más cortito que a usted se le ocurra, si usted lo puede pensar, con algunas consignas específicas como para reforzar algunos... Bueno, entonces estábamos... quería mostrar una cosa, nada más. Supongamos que nosotros tenemos funciones relacionadas a texto y funciones relacionadas a operaciones matemáticas. Lo que podríamos hacer es decir, bueno, yo voy a tener una variable que la voy a llamar, por ejemplo, matemática, ¿sí? Y dentro de esa variable, que es un objeto, voy a poner
por ejemplo, voy a crear atributos, por ejemplo, llamado función sumar, ¿sí? Y en el valor de ese atributo le voy a pasar lo que habíamos dicho la clase pasada de los punteros a funciones, ¿se acuerdan? Bueno, el puntero es el nombre de la función en sí, básicamente. Entonces, creo un atributo y en vez de ponerle un nombre como poníamos normalmente, bueno, le vamos a poner el nombre de una función. Esto nos va a permitir llamar a esa función mediante esta variable, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo quiero agrupar varias funciones relacionadas con matemática, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, función restar, perdón, esto no sería, sería esta suma, ¿bien? Pues yo quiero que cuando llame a esto, función sumar, me llame a suma, ¿sí? ¿Cómo voy a estar llamando yo a esta función mediante esta variable? Bueno, como esto es un objeto, ¿sí? Y yo para acceder a los valores de los distintos atributos del objeto uso el operador punto, bien, o sea, pongo el nombre de la variable punto función sumar, por ejemplo, ¿sí? Todo esto, ¿a qué hace referencia? A esto, ¿verdad? Porque si uno viene a matemática, punto, me meto dentro del objeto, me ve el atributo llamado función sumar, ¿qué valor tiene? Suma, ¿bien? Y como esto es una función que está acá definida, ¿bien? Entonces yo a eso, o sea, esto, vamos a ponerlo ahí en comentario para que no salte el error. Todo esto que tenemos acá, matemática.función sumar, es igual a la función suma. ¿Bien? O sea, es igual a esto. Es igual a poner esto. Sí, sí, sí. ¿Bien? Entonces, si poner esto es lo mismo que esto, y yo para llamar a la función suma ponía el nombre, suma, y dos números, ¿sí? Entonces sería lo mismo también poner esto, porque es lógica básica, ¿no? Es igual. Entonces yo puedo poner esto, otra vez lo repito, esto de acá equivale a poner suma, ¿bien? Equivale a poner este mismo texto. Entonces también le puedo pasar otros dos valores, ¿bien? ¿Y esto qué va a hacer? Va a ir a la variable matemática, al atributo función sumar, y eso, que va a ser una función, le va a pasar estos dos valores, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, ordenar más el código, porque ¿sabe? Si bien es medio obvio que la función sumar es de matemática, bueno, si lo queremos otro tipo de funciones las queremos ordenar, bueno, vamos a utilizar el mismo mecanismo, digamos, ¿sí? Vamos a crear una variable con un nombre general y adentro vamos a poner los distintos nombres de los atributos asociados a los nombres de las funciones. ¿Bien? Entonces nos va a permitir llamar a las funciones de una manera más ordenada. ¿Se entiende? Ese es el fin de esto nada más. Y bueno, vamos a completarlo ya que estábamos haciendo esto. Teníamos vamos a ponerle acá producto. Bien. Todo esto hace alusión a la variable matemática, ¿bien? Entonces vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Yo esto lo quiero llamar desde este archivo, ¿bien? Vamos a ponerlo ahí separado. Yo quiero hacer algo como esto. Matemática punto función sumar y le quiero pasar dos valores, ¿bien? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? En vez de poner estas tres líneas, ¿sí? Yo puedo poner esto, importar, perdón, primero lo tengo que exportar de acá, ¿sí? O sea, esta variable que tiene todas estas funcioncitas adentro, la voy a exportar, ¿sí? O sea, es como un paquete de varias funciones.
Estas tres ya no van a ser necesarias. Las voy a comentar. Así vemos que sale. Estas tres no las usamos más. Las reemplazamos por estas, así que las encapsula, las empaqueta. Sí, sí, se entiende. Bien, entonces acá tampoco las uso. Esta también la saco. ¿Y cuál voy a importar? La que se llama matemática. Acá, bien. Entonces yo voy a poder, obviamente todo... Perdón, una pregunta. Sí. La que dice función suma, ¿esa también vuela? Claro. Tendríamos que poner algo como matemática, punto, función sumar, si yo quiero hacer la suma, ¿bien? Acá lo mismo, ¿no? Ok, ok. Función restar. Función multiplicar, ¿sí? Es más ordenado hacerlo así, va a funcionar exactamente igual. Y acá podríamos hacer lo mismo, pero con variables de texto, qué sé yo. No le quiero poner un nombre tan general. Lo voy a poner así. Y acá qué funciones teníamos. Bueno, básicamente estas dos las voy a hacer rápido, así no perdemos tiempo. Tenemos... Perdón, esto tenemos que poner acá. ¿Y qué nombre? Vamos a poner... Convertir a mayúscula y acá... Convertir a minúscula. Bien, mismo principio. Ponemos un nombre que es el que se va a ver desde afuera, asociado a la función, al nombre de la función, ¿sí? Importante, lo recalco, no poner paréntesis ni nada raro acá adentro porque explota todo, ¿sí? Entonces, funciones de texto también, lo vamos a reemplazar acá. Bien, acá lo mismo. Estas dos no están más. Entonces, convertir a mayúscula. Bien, se llama así, llamando primero a lo que encapsula la función de la misma manera, bien. Bueno, ya la llamamos la función de acá arriba, así que no vamos a andar guardando, haciendo nada otra vez. Entonces vamos a ir a la terminal y anda exactamente igual, ¿sí? Solamente que ahora es un poquito más ordenado, ya que nos ahorramos 5 líneas de código, ¿bien? Bueno, esto es también otra manera de exportar datos. Lo malo es que por defecto, si lo exportamos de esta manera, el Visual Studio Code no nos reconoce los parámetros, ¿sí? O sea, si uno se apoya acá en lo que uno está importando, ¿sí? Me va a decir, bueno, funciones texto tiene estos dos atributos, pero acá no te dice cómo funciona la función ni nada. Claro, claro. Si yo pongo funciones texto, punto, convertir a minúsculas, ¿sí? Ah, mira, ahí me lo reconoce, mi texto. Ah, bueno, cuando lo había hecho antes no me lo hacía, sabía que era porque no estaba guardado, entonces no dije nada. Bueno, nada, dos maneras válidas de usarla, de exportar datos. A mí me gusta usar esto cuando ya son muchas cosas porque se vuelve más simple quizás. Pero bueno, tampoco hay que usarlas innecesariamente, ya que acá también se agrega texto, agranda el código, entonces usarlo sabiamente. Bueno, con todo esto ya vimos lo que había quedado de la clase pasada, que era lo de exportar. Nos había quedado eso nomás, de importar archivos en otros. Y bueno, ya con esto concluimos el repaso.
Ahora lo que queda hacer es, de una vez por todas, todo esto que estuvimos viendo, bueno, ponerlo en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a cerrar todo. Nosotros teníamos nuestro servidor del e-commerce, ¿sí? Todo nuestro server con las variables, las funciones de autenticación, de crear usuario, bla, bla, bla. Y a todo esto le dijimos, le vamos a agregar, bueno, la posibilidad de utilizarlo con una base de datos, ¿sí? Porque recordemos que yo estaba leyendo y escribiendo datos mediante un archivo de texto, ¿sí? Esta era mi base de datos, un archivo de texto con todas las complicaciones que eso tiene, ¿no? Que por ejemplo, para leer alguna variable tengo que hacer esto, abrir el archivo, leerlo, lo que yo leo lo tengo que convertir a objeto, bueno, un lío de cosas. Después, si yo quiero buscar algún valor en particular en todo el contenido del archivo, tengo que iterar manualmente en toda la información, un lío, ¿no? Un lío de cosas inentendible que lamentablemente tuvimos que hacer porque no sabíamos base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente reemplazar todas estas cuestiones, todas estas líneas de código por funciones que vamos a estar colocando en esta parte del código, ¿sí? Que la pusimos dentro de la carpeta models en el archivo MySQL model, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este archivo? Bueno, simplemente tener adentro las funciones que tienen que ver con la base de datos, ¿sí? Las queries, claro. Bueno, esto había quedado del repaso de la clase pasada. Lo voy a borrar para que no nos confundamos. Entonces, recién estuvimos viendo entonces cómo exportar de un archivo funciones, variables y demás para poderlas utilizar en otro. Bien, es lo que estaríamos necesitando en este caso. Porque nosotros tenemos las funciones de la base de datos en este archivo y las queremos llamar desde acá. Entonces, naturalmente, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Bueno, vamos a tener que poner el export, espacio, llavecitas, ¿sí? Y acá adentro todos los nombres de las cosas que nosotros queremos exportar de este archivo, ¿bien? Yo quiero básicamente exportar todo, ¿bien? Entonces voy a minimizar todo, así lo vemos más claro. Todas las funciones que yo tengo acá las quiero poder visualizar acá en el server para poder llamarlas justamente. Entonces tenemos el export. El export vamos a ponerlo acá arriba así. Claro, yo cada vez que toco una me doy cuenta. Esto vamos a ponerlo acá arriba. Y esto me quedó todo indentado porque toqué algo sin querer y moví todo. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Bueno, entonces vamos de nuevo. Export, espacio, llavecitas, ¿sí? Y acá vamos a poner todas las cosas que vamos a estar exportando, ¿bien? Entonces, como decía, yo me quiero exportar todas las funciones en este caso, ¿bien? Entonces, inicializar tablas, la voy a exportar. Crear usuario, la voy a exportar. Esta también. Más rápido. Ahí está. Bien, entonces ya con esto vamos a poder desde este archivo de acá importar esas funciones. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos para importar desde acá? Bueno, acá abajo, por ejemplo, acá abajo vamos a poner import
espacio, llavecitas. ¿Qué vamos a querer importar? Bueno, todo esto, ¿bien? Todo esto que está acá. From. Y acá va el nombre del archivo desde el cual vamos a querer obtener esos valores. Estaba en models barra mysql model.js. Bien. Entonces ya con esto vamos a poder llamar a esas funciones que están en el otro archivo, como hacíamos antes. Bien, lo voy a hacer acá una prueba. Yo pongo crear usuario, ya me reconoce todo, bien, perfecto. Ahora, un detalle, supongamos que nuestro archivo empieza a crecer muchísimo, ¿sí? Y esto empieza a ocupar más espacio, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no? Por un momento que yo acá tengo un montón de funciones. Esto ya se me empieza a complicar. Yo lo puedo minimizar esto, ¿sí? Pero la idea es que no esté todo acá ocupando lugar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo siguiente. Se pone acá un asterisco. Identifier. ¿Cómo era? Import. Pará, me estoy confundiendo con Python. Bolera no. Ah. No, ¿cómo era esto en JavaScript? A ver, un segundo que lo busco. Ahí está. Bueno, lo que había que hacer era, vamos a volver a lo que teníamos antes, ¿no? Antes teníamos esto, teníamos los nombres de distintas funciones, sí, pero queríamos achicar lo más posible este código, ¿no? Si yo quiero de este archivo importar absolutamente todas las cosas que me está exportando sin especificarla una por una, lo que puedo hacer es esto. Todo lo que está entre llaves lo borro y pongo un asterisco, ¿sí? Al lado del asterisco pongo as para decirle que a todo ese conjunto de cosas lo voy a llamar de alguna manera. Entonces a esto le voy a poner un nombre. Pepe, supongamos, ¿no? Este nombre lo elijo yo. Lo elijo yo. Pongo Pepe para que diferenciar de una palabra clave que va siempre igual y una que elegimos nosotros, ¿sí? Supongamos le ponemos mi librería. Sí, o global, algo. Espacio from. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Todo lo que exporta esta librería, este archivo mysql model.js, bien, todo lo que exporta eso lo va a importar acá, bien, y a todo ese conjunto de cosas lo va a llamar de esta manera, mi librería. Yo le puse este nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ahora para llamar a la función autenticar usuario, supongamos? Yo no puedo poner esto. Si yo lo pongo, sí, me lo pinta, pero no lo reconoce, no hace nada. Me va a tirar error. Entonces tengo que poner el nombre del archivo de donde yo quiero obtener esa cosa, sea función, variable, lo que sea. Y ahí sí, pongo punto y ahí me aparece todo normalmente, ¿sí? Pongo autenticar usuario. Okay. Fenomenal, ahora sí me lo reconoce, ¿sí? Con lo cual está correcto, ¿bien? Esa es la forma entonces que vamos a estar utilizando para importar un archivo, importar cosas, funciones, métodos, objetos, variables de un archivo
en otro. Yo acá le voy a poner... le voy a dejar mi librería, así queda más simbólico. Ya. Bueno, entonces con esto yo voy a poder llamar a estas funciones. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho recién? Bueno, todo este lío que teníamos acá en el servidor, todos estos endpoints, ¿sí? Los endpoints, también llamados, mal llamados URLs, son todos estos que tenemos acá, ¿sí? Son los pedazos de código asociados a las diferentes URLs que el cliente nos va a solicitar desde el navegador, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que poníamos de barra auténtica y barra sign up y demás? Bueno, todo esto lo vamos a simplificar muchísimo más. Es para eso que estamos haciendo toda esta cuestión. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a minimizar todo. Desde ya vamos a adelantar que esto vuela, ¿sí? Ya nuestra base de datos nos va a solucionar todo. Entonces estas líneas se van. Chao. Yo lo dejo comentado justamente para poder después, cuando ya hayamos terminado ahora en un ratito, ya hayamos puesto estas funciones dentro de donde vaya cada una, ver cómo termina siendo el archivo de diferente, cuanto más comprimido, por así decirlo, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Si no, también hay otra manera que me parece va a estar un poco mejor, pero bueno, ahora veremos, en fin. Estos dos endpoints, bueno, están de prueba, los vamos a dejar acá, no ocupan lugar, así que esto, bueno, barra seguro, lo que hacía era básicamente fijarse si el usuario que me mandó la solicitud está autenticado, ¿sí? Si está autenticado, bueno, a ver, seguro, envío autorizado. Sí, bueno, esto era para una cuestión de seguridad, usar el middleware y demás. Bueno, el middleware ni hablar. Todo esto que está acá lo vamos a resumir mucho más. Bueno, vamos entonces en orden. A ver, si nos acordamos, lo primero que hacíamos era lo de crear usuarios, ¿sí? Registrar nuevos usuarios, ¿sí? Fijémonos el lío. Yo voy a leer brevemente qué estábamos haciendo con cada una de estas líneas, ¿sí? Y cómo se va a simplificar y automatizar con la base de datos. Bueno, esto de acá era para abrir el archivo de usuarios, este que teníamos acá, por si nos lo olvidamos. Todos nuestros datos están acá. Entonces abríamos este archivo y lo convertíamos a un objeto para poder interactuar con él desde JavaScript. Bien. Después, una pequeña validación para si el archivo empezaba vacío apenas corremos el server por primera vez, crearle un nodo llamado usuarios, ¿sí? Es esto que vemos acá, por ejemplo. Eso es lo que hacíamos. Después, ¿qué hacíamos después de eso? Bueno, en usuarios registrados, ¿sí? En todo esto que convertimos a un objeto en nuestro programa, le metíamos un valor, ¿sí? Recordemos que este users es una lista, ¿ven? Corchete acá, esto es una lista de todos los usuarios que tenemos, con toda su información y demás. Entonces en esa lista vamos a agregar algo nuevo, un usuario nuevo. Entonces, para crear ese usuario, le poníamos el nombre de usuario que nos mandaron mediante el navegador web. ¿Se acuerdan lo que poníamos en la herramienta recbin? Bueno, esos datos los tomamos de esta manera. Ponemos el nombre de usuario, la contraseña, el mail, el código secreto, que ya también lo estamos generando de manera automática en nuestra función. En fin, un montón de cuestiones. Después de hacer eso, volvemos a convertir ese objeto de todos los usuarios con toda la información.
lo convertimos en un texto para poder guardarlo en el archivo. Bien, eso lo hacemos acá. Y finalmente le enviamos al navegador que nos hizo la solicitud, el cliente, le decimos, le enviamos una respuesta de que listo, todo ok, efectuada la operación. Bien, todo esto, ¿sí? Miren lo que hago. Lo voy a comentar. Y lo voy a dejar ahí arriba, lo voy a minimizar. O sea, fíjense que cuán más chiquita quedó la función. Ahí. Y okay, ¿dónde tenemos la función para crear usuario? Nos venimos a nuestra parte de datos. Teníamos una función que era esta, crear usuario, ¿sí? Y yo me vengo a crear usuario. Bueno, esto lo que hacía era hacer una query que insertaba en la tabla de usuarios, ¿sí? De manera ordenada, primero el usuario, después la contraseña, después el mail y por último la clave secreta que la estamos generando acá en la propia función, ¿sí? Por eso recibe 3 valores, ¿ven? 1, 2, 3. Este cuarto valor que guardamos en la tabla se genera internamente, con lo cual no hace falta recibirlo acá. Entonces ya está hecho. Ponemos mi librería, ¿sí? Punto crear usuario, ¿sí? Y acá, bueno, me voy a guiar. ¿Se acuerdan esta parte que yo obtenía esto? Bueno, las únicas 3 cosas que yo voy a necesitar son estas. Vamos a copiar esto. Vamos a guiarnos acá, ¿no? Crear usuario primero recibe el nombre de usuario. Con lo cual, el nombre de usuario, ¿cuál es? Ese. Es la request que me mandaron desde el navegador, ¿sí? .body.username, ¿sí? Después pegadito va la contraseña, ¿sí? Teníamos acá la contraseña y el valor lo sacábamos de esta manera, ¿bien? Entonces acá ven que primero recibe nombre de usuario, después recibe la contraseña. Entonces en ese valor, después de la coma, ahí va la contraseña. Y finalmente, bueno, el mail, ¿sí? Que este signo de pregunta es porque es obligatorio, ¿sí? Porque si nos fijamos, perdón, es opcional. Si nos fijamos acá en esta función, vemos que tiene un igual y hay un valor acá que es un string vacío. Bueno, eso quiere decir que si a mi función yo no le mando nada cuando la llamo, esto por defecto le va a guardar un string vacío. ¿Está bien? Entonces yo acá puedo no ponerle nada, pero bueno, vamos a ponerle, sí, que reciba un email, así la hacemos completa. Bien. Entonces, cuando me hagan una solicitud a esta URL, create user, bueno, yo en una sola línea ya me creé el usuario, ¿sí? Entonces todo esto se va a eliminar después. Chao. Fíjense qué sencilla quedó esta función. Comparable con otras que tenemos acá, que también son cortitas, concisas. Esa es la idea, que todo sea ordenado y más fácil de mantener. Bueno, tenemos el primer endpoint listo. Después el authentic, bueno, esto básicamente en estas dos variables que guardamos lo mismo, ¿no? El usuario y contraseña que recibimos desde el navegador, desde el cliente. Y acá también, bueno, no voy a explicar otra vez lo mismo, pero lo que hacemos es abrir el archivo, iterar, bueno, en fin, un montón de cosas que ahora vamos a estar haciendo de manera automática, ¿sí? Chao, esto lo minimizo. ¿Cuál era mi función para autenticar? Bueno, a ver. Acá está, autenticar usuario, ¿sí? Esta función lo que hacía era, en la tabla users, voy a seleccionar las columnas usuario, contraseña y secreto, username, password y secret. Y bueno, la condición de la query es que haya un usuario determinado y una contraseña determinada, ¿sí? ¿Qué tiene esto de particular? ¿Qué tiene esto de particular? Que si yo no pongo una contraseña y un usuario válidos, ¿sí? Que están asociados el uno con el otro, no están en la misma fila de la tabla, entonces no me va a devolver ningún registro esto, ¿correcto? Entonces,
toda la validación, iterar sobre la lista, comparar y toda esta lógica que teníamos acá, ¿sí? Esto no va más, se hace automáticamente con el motor de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la función que tenemos que llamar? Esta, autenticar usuario. Entonces, voy a mi librería, que la importé allá arriba, llamo a la función autenticar usuario, y bueno, le voy a pasar esto, ya que tenemos la variable, vamos a usarlo con la variable, usuario ingresado, y acá, contraseña ingresada. Bien, recordemos que esto es lo que ingresamos en la página de login, ¿sí? Esto nos va a venir desde el navegador. Entonces, fíjense, qué comparable la cantidad de líneas. Vamos a... tres líneas, ocupa la función ahora, mientras antes ocupaba de la 204, 232, bueno, casi 30 líneas, ¿sí? De 30 líneas la redujimos a 3, una barbaridad. Entonces ya cuando uno lee el código, dice, bueno, a ver qué hace el endpoint authenticate. Bueno, estas líneas incluso están de más, porque yo podría directamente esto meterlo acá, pero bueno. Bueno, ¿qué hace el endpoint authenticate? Bueno, llama a la función autenticar usuario, le pasa algo, y bueno, después obviamente con esto que yo estoy llamando, que es una función, esto me va a devolver un resultado, ¿verdad? Autenticar usuario, acá todavía no está terminado, pero me va a devolver, yo voy a querer que me devuelva la cookie, ¿sí? Porque si recordamos, cuando el usuario se autenticaba, nosotros le mandábamos esto, ¿bien? Le mandábamos una cookie llamada certificado y un valor que es el valor, la clave secreta del usuario, ¿sí? Que la creamos en el momento del registro, de la creación del usuario, ¿sí? La función que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Acá creamos la clave secreta, ¿bien? Y se guarda en la tabla, ¿bien? Entonces, bueno, acá podemos poner una variable, clave secreta, ¿bien? Y acá vamos a poner, bueno, esto lo podemos copiar, ¿no? Esto igual va a haber que modificarlo un poquito, a ver. Certificado va a tener un valor, ¿sí? Este valor, bueno, era lo que nosotros obteníamos de la iteración y demás. Esto ahora se va a reemplazar ¿con qué? Con esto, con el valor que yo obtuve de mi función. Bien, entonces le manda la cookie con ese valor y además le va a mandar el texto autenticado OK. Bien, obviamente va a haber que hacer un if acá, porque si clave secreta, o sea, si el usuario se autenticó mal, supongamos que esto no nos devuelve ningún valor, bueno, me va a devolver o un string vacío o algo por el estilo. Entonces yo acá podría poner una pequeña validación, ¿no? Validación no, es lógica ya, es si la clave secreta es distinto de un string vacío, bien, o también le podríamos poner false, lo que no importa, lo que ustedes prefieran. Vamos a ponerle así un string vacío, o ¿cómo sería mejor? Vamos a ponerle false, mejor. Si la clave secreta es distinto de false, ¿sí? Quiere decir entonces que el usuario sí está autenticado correctamente. En ese caso, pum, le mandamos esto, ¿sí? Le mandamos la cookie. Caso contrario, si la clave secreta es false, bien, entonces acá ¿qué tenemos que hacer? Enviar el error, ¿está? Acá ¿cómo hacíamos para enviar el error? Acá está, send error de autenticación. ¿Se entiende esto? Entonces ya está, uno lee después va leyendo el programa y dice, bueno, authenticate, fácil, llama a la función de autenticar el usuario. Si la clave secreta del usuario es distinto de false,
entonces está autenticado bien, perfecto. Y si no, vamos a ponerlo acá, envía el error, bien. Ya está, listo, ahí termina la función. Bueno, vamos a empezar a borrar esto porque fíjense que cuanto más resumido es todo, ¿no? Cuanto más simple, cuántas horas de desarrollo uno se ahorra, ¿no? Bueno, ahí está, la función authenticate de unas 30 y pico de líneas, 10 líneas menos, bien. Bueno, vamos a seguir. Crear usuario y autenticar. Bueno, tenemos también, a ver, bueno, este endpoint, este endpoint seguro. ¿Qué hacía este? Hasta yo me olvidé. O sea, fíjense, por eso la importancia de ser ordenado, ¿no? ¿Qué hacía esto? Itera sobre usuarios buscando que coincida secreto con la cookie. Bien. Si la autorización está bien, entonces pone usuario autorizado, si no, error de autenticación. Y acá también autorizado o no autorizado. Está bien. Y esto en realidad, a ver, barra seguro. Claro, esto lo habíamos usado originalmente para probar el middleware. Mejor dicho, todo esto que hacemos acá lo hacemos en el middleware también, con lo cual no tiene mucho sentido, la verdad, trabajar sobre esto. O sea, este endpoint directamente lo borraríamos, ¿sí? Lo voy a comentar, queda inutilizado. Bueno, entonces básicamente tenemos crear usuario, autenticarlo y agregar ítem, ¿sí? ¿Qué pasa con este endpoint? Vamos a abrirlo. Bueno, acá ya borramos lo que había previamente, pero después vamos a hacer la comparación. Bueno, ¿qué pasa con este endpoint? Esto, cuando el usuario entra acá, antes de entrar a todo esto, va a entrar al middleware, ¿sí? ¿Qué es el middleware? Una función que va a recibir los mismos parámetros que recibe nuestra request. Bien. Entonces primero va a entrar acá. ¿Qué hace esto? Bueno, acá está. Itera sobre los usuarios, busca, compara la cookie con cada clave secreta hasta buscar que una coincida. Bien. Y si el usuario está autorizado, listo, next. Bien. Si es next, bueno, entra por acá y te permite continuar. Y si no, chao, no entra acá, sino que te devuelve el error. ¿Estamos? Bueno, todo esto que está acá, bien, se reemplaza con esta función. Esta función y su usuario autorizado está dentro de esta librería. Bien, ya la habíamos definido. Pero bueno, para utilizarla tenemos que ponerle mi librería. Bien. Ahí va. Ahí la reconoce. ¿Y qué le mandamos? Bueno, la cookie que mandó el cliente al hacer la request a esta URL, ¿bien? Al tocar enter en el... Bueno, no se hace con enter en este caso, pero cuando uno toca el botón de agregar ítem, ¿sí? El navegador va a hacer una request a esta URL. Entonces primero va a pasar por este middleware y este middleware va a enviar la cookie, siempre, ¿sí? Entonces todo esto lo podemos minimizar. No me lo deja. A ver si me deja achicar ahí. No. Bueno, no importa. Queda ahí en verde, después veremos. Todo esto lo vamos a poner acá.
Esto básicamente lo que hace es que cuando se entra al middleware, a una ruta, a un endpoint que está asegurado de que con este middleware, bueno, va a mostrar en pantalla, este es el middleware, en la consola del server, va a mostrar esto, va a mostrar la cookie del usuario, nada más. Es una cuestión visual, pero esto lo podemos borrar después. Y bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Ahí está, me permite. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, a esta función le va a mandar la cookie, ¿sí? Y esta función, ¿qué hace? A ver qué hace. Selecciona de la lista usuario, bien, donde la clave secreta sea igual a la cookie que yo le estoy pasando. ¿Está bien? Entonces eso me va a devolver un único usuario, ¿sí? Porque la clave secreta también es única. ¿Estamos? O sea, esto esto que debería devolver, true o false, sí. Devuelve true si está false si no lo está. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, autorización, si es true, fenómeno, sigue por acá. Y si no, bueno, no autorizado. Una cosa que podríamos hacer, a ver, es usuario autorizado, middleware. No, podríamos hacer acá que la función devuelva, en vez de true o false, que devuelva, no sé, el nombre del usuario o algo así, para después, o el ID del usuario, para si después de este middleware hay que interactuar con la base de datos, con algún dato asociado a ese usuario, a ese ID de usuario, ya lo tenemos acá, no hace falta hacer la consulta con la clave secreta, sino con el ID de usuario. Pero bueno, son detalles que hacen a la arquitectura del sistema, ¿no? Por ahora no nos van a interesar. Entonces, repasando, nada, fíjense qué prolijo quedó todo, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Reg user autorizado. Esto no va más, no va a hacer falta. Mi middleware user autorizado. Bueno, sí, acá está lo que decía. La función guardar carrito, dicho sea de paso, para utilizarla, vamos a hacerlo de cero, miren. Vamos a poner mi librería, punto. Ah, no tenemos la función guardar carrito acá. Agregar ítem carrito, así se llama. Bien, esta función que recibe el ID de usuario, el ID de producto. Bien, entonces la idea sería que como esto recibe el ID de usuario, bueno, ya desde el middleware hagamos algo para obtener el ID del usuario que hace la solicitud, ¿no? Qué sé yo, podríamos hacerlo. A ver. Podremos hacer así, miren. Vamos a hacer una pequeña modificación rápida. Si el usuario está autorizado, o sea, acá hay que hacer la query, ¿no? O sea, hacer la query. Y bueno, algo así. Me voy a copiar esto. Sí, esto me va a devolver una lista con todos los ID de usuario que cumplan esta condición, ¿sí? O sea, uno solo. Yo voy a tener una lista con un solo ID de un usuario. Entonces, si esa lista
El resultado query se va a guardar. Tiene más de tiene un elemento, ¿bien? Entonces voy a devolver. Miren lo que hago. Yo quiero devolver el ID del usuario. Entonces, si la lista tiene un elemento, ¿sí? Entonces yo quiero agarrar esa lista, agarrar el primer elemento, ¿sí? Recordemos que así obtenemos el elemento de una lista con los corchetes. Y ese elemento que va a tener un atributo llamado ID, ¿bien? O sea, me va a devolver un objeto que tiene esta forma, la query. Lo voy a escribir acá. La query me va a devolver algo así: una lista con un elemento adentro que va a tener esto, ¿bien? Un objeto con el atributo ID, llamado ID, con este valor, ¿sí? Que va a depender de cuál sea el usuario. Entonces, resultado query va a ser esto, ¿bien? Ese es el resultado de la query. Resultado query, si el largo de esto, o sea, si tiene un elemento, fenómeno, entro acá adentro. Entonces, acá dentro del if, todo esto que es el resultado de la query, agarro el primer elemento, ¿sí? Con los corchetes. ¿Cuál es el primer y único elemento? Este que está acá, fenómeno. Entonces acá tengo esto, ¿sí? Un objeto que tiene el atributo ID adentro, nada más. ¿Cómo hago para acceder al atributo ID de este objeto? Punto ID, ¿bien? ¿Y qué obtengo cuando yo escribo esto? Bueno, este numerito que está acá. Entonces con esto yo devuelvo el ID del usuario de esta función. Caso contrario, devuelvo false. Bien, esto después lo vamos a perfeccionar, pero por el momento nos sirve. Entonces, me faltó el bar. Vamos a poner acá ID. Vamos a dejarlo ahí con este nombre. Si autorización es distinto de false, ¿sí? O sea, si devuelve false es porque no se autenticó. Bien, entonces si no se autenticó, viene acá, manda error. Bien. Caso contrario, si es distinto de false, si sí se autenticó, hay que hacer otra cosita además. No solo llamar a next para que le permita seguir trabajando al usuario, ¿sí? Y agregar su ítem al carrito, sino que hay que hacer una cosita que es dentro de... Es como guardar una variable, ¿sí? Que vamos a poder utilizar a lo largo de toda la request que hizo el usuario, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Se pone... A ver si... ¿Dónde está? Push... Lo quiero copiar porque ya lo teníamos hecho. Acá estaba, me parece. Acá está. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan si nosotros poníamos... A ver... Ah, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, no importa, no lo vamos a aplicar la clase que viene, pero... Básicamente yo quiero que después del middleware, ¿sí? Yo acá pueda obtener el ID del usuario de la siguiente manera. Una cosa así, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a querer esto? Bueno, para ese ID de usuario mandarlo acá en esta función, porque me lo pide. Bien. Entonces, para ello, en mi middleware, ¿sí? Si la autorización es exitosa,
la autorización va a tener el valor del ID del usuario, ¿sí? Que lo obtuvimos acá en la query, ¿sí? Esto sería esto que está acá. Entonces